Un día estábamos en una reunión con jóvenes adolescentes y estábamos hablando acerca de la muerte de Jesús. Y en determinado momento estábamos diciendo: Jesús murió por ti. Seguimos hablando y de pronto un joven adolescente se paró y dijo: un ratito, ¿por qué Jesús murió por mí? Yo no le dije que muera por mí. Yo ahora me siento en deuda con Él. ¿Por qué tuvo que morir por mí? Pero tú veías en el rostro de Él la angustia de: yo no quise que Él muera. ¿Sí? Esa pregunta que Él hizo, créanme que se me quedaba en el corazón, porque realmente es una pregunta profunda, que podríamos pasar como una pregunta simple de conocimiento. Murió por esto, por esto, por esto. Y podría pasar de repente muy fácil o muy simple. Pero quiero animarte a hoy día tocar este tema, escuchando lo que Jesús mismo nos dice acerca de su muerte. Porque encontramos pasajes donde Pablo habla, donde se da una profecía acerca de la muerte de Jesús. Pero hoy vamos a hablar de Jesús contándonos acerca de su muerte. Antes de eso, quiero comentarte que con el equipo de predicación, cuando escogimos estudiar el libro de Juan, ¿sí?, pensamos en estudiar Juan porque decíamos: Juan es la invitación para creer, y es un libro pues que conocemos, ¿no? Manejamos, entonces lo vamos a estudiar y pues va a ir bien. Gus es testigo, aquí está presente. Abdías es testigo, también está presente, de que estudiar Juan ha sido wow, muy profundo. Pero no por ser profundo deja de ser simple de entender. Yo quiero animarlos a recibir el mensaje de hoy escuchando a Jesús mismo hablándonos de su propia muerte. Antes de eso quiero compartirte, Juan, el capítulo 12 lo dedica a un tiempo previo a la muerte de Jesús. Y nos empieza a contar algunas cosas. Por ejemplo, nos dice que están a pocos días de la celebración de la Pascua. ¿Qué significa eso? Que en el ambiente se está celebrando la libertad que hay. La libertad física y espiritual que hay. Piensa en esto, por favor. Se está celebrando la libertad. Lo segundo que nos dice Juan es que los amigos de Jesús, piensa en esto, los amigos de Jesús invitan a Jesús a una cena. Entonces se reúne el círculo íntimo de Jesús, ese círculo al cual Jesús amaba, con el que compartió años. Y está el círculo íntimo, y de pronto una mujer rompe un perfume y se llena la habitación de ese hermoso olor, de ese rico olor. Y mientras esta mujer con ese hecho está demostrándole a Jesús que se entrega en cuerpo y alma a creer en Él, otro discípulo al costado está diciendo: ¡qué barbaridad! ¿Cómo rompen ese perfume? Lo hubiésemos vendido y con esa plata lo hubiésemos dado a los pobres. Realmente no quería eso, realmente quería agarrarse la plata de la venta. Eso dice la Biblia. Pero me pongo a pensar en el círculo íntimo de Jesús, donde reina el amor. Había quienes amaban a Jesús y había quienes querían sacarle provecho. Y Juan nos cuenta esto. ¿Y por qué nos cuenta esto? Porque frente a una actitud así, Jesús dice lo siguiente: no critiquen, no la critiquen, porque ella ha roto ese perfume para mi sepultura. Jesús empieza a anunciar su muerte. Y lo segundo que dice Jesús es: miren, a los pobres a quienes ustedes les quieren dar la plata, siempre los van a tener. Pero a mí, dice Jesús, no siempre. Jesús empieza a anunciar lo que va a pasar. Eso es lo primero que nos dice Juan. Lo segundo que nos dice Juan es como una cámara de video, ¿no? Juan está filmando el círculo íntimo de Jesús, de pronto saca el video y va hacia donde están las autoridades religiosas. Y las autoridades religiosas están reunidas y están diciendo: este Jesús ya tiene muchos seguidores, hay que matarlo.
Así es simple. O sea, no están hablando si hizo milagros, si lo que él está predicando realmente es correcto. No. Ellos están diciendo, este tiene muchos seguidores. En Perú le llamamos, hay que darle vuelta. ¿Cómo se diría acá? De una. Imagínate ese ambiente, ese clima, ¿sí? La cámara está ahí enfocando a las autoridades. De pronto la cámara sale y enfoca al pueblo. ¿Y qué está pasando en el pueblo? La gente se entera que Jesús está viniendo. La gente toda emocionada empieza a cortar hojas de palma, que significaba que era un elemento que se usaba cuando había libertad, victoria. Y Jesús empieza a entrar en un burrito y la gente empieza a gritar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Declarando a Jesús el libertador, el salvador. ¿Sí? Entonces uno ve eso y dice, wow, qué bonito. Uno sigue leyendo el capítulo y dice, wow, excelente. Y de pronto Juan saca la cámara y la devuelve a los discípulos. Y se registra una conversación entre los discípulos. ¿Sabes qué dice? Que los discípulos miraban, ¿y por qué sucede todo esto? Dice la Biblia que no entendían lo que estaba pasando. Hasta que Jesús murió y resucitó. Y cuando Jesús murió y resucitó, recién, dice la Biblia, recordaron que todo lo que Jesús había vivido ya había sido escrito por los antiguos profetas. Uno lee eso, el capítulo 12 empieza con la muerte de Jesús y antes del texto que vamos a estudiar termina con la muerte de Jesús. Y entonces Juan dice que dos hombres griegos quieren ver a Jesús y se acercan a Felipe, le dicen, Felipe, queremos ver a Jesús. Y Felipe se acerca a Andrés y los dos van donde está Jesús y le dicen, maestro, quieren conocerte. Y Jesús hace algo sorprendente. Jesús para la conversación y empieza a hablar de su muerte. ¿Quieres verme? Esto es lo que tienes que ver de mí. ¿Qué cosa? Que voy a morir. ¿Por qué Jesús tuvo que morir por ti y por mí? Es lo que Jesús ahora va a empezar a explicar. Si tienes tu bosquejo, si tienes tu Biblia, acompáñame a Juan capítulo 12, versículos del 20 en adelante. Y si no la tienes, levanta tu mano para que te hagamos llegar una, ¿sí? Biblia, bosquejo, lo que tú necesites. Arriba también necesitan una, por favor. Un poquito más, listo, perfecto. Este tema que vamos a tratar también coge importancia por un hecho. Esta es la última aparición de Jesús en público. Después de decir lo que vamos a estudiar, Jesús se aleja de las multitudes y se concentra únicamente en sus discípulos. Por esa razón, estas son las últimas palabras de Jesús en público. Yo creo que es importante prestarle atención. En primer lugar, la muerte de Jesús, en el punto 1 de sus bosquejos, dice que es nuestra salvación y nuestro modelo. Juan está hablando acerca de la muerte de Jesús en el capítulo 12 y Jesús empieza el versículo diciendo, recuerden, él paró la conversación y él empieza a hablar y dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué hora se refiere? A la hora de su muerte. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ciertamente les aseguro, y Jesús usa una parábola pequeña, conocida por ti y por mí, que es del grano de trigo, y dice, si el grano de trigo cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Usa el ejemplo sencillo de una semilla, que es necesario que muera, que deje de ser semilla y se convierta en planta para que haya mucho fruto. Jesús usa esta parábola pequeña y continúa diciendo, si nosotros somos personas que nos aferramos a esta vida, mira, un día vamos a morir
y esa vida quedó allí y se perdió. Pero si tú eres consciente de que hay una vida más allá, una vida eterna, entonces vivirás. Es lo que Jesús está diciendo. Miren, Jesús empieza anunciándole a las personas, así como la semilla, debo morir para que haya fruto. Y lo segundo que empieza a decir Jesús es, quien quiera servirme, debe seguirme. Cuando yo leía eso decía, ¿no es al revés? Quien quiera seguirme, debe servirme. No, no es al revés. Quien quiera servirme, debe seguirme. Pero antes Jesús acaba de decir, voy a morir. Quien quiera servirme, debe seguirme. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos? Dime, ¿es una bonita invitación? Por eso cuando leemos Juan podemos pasar muy rápido. Nos toca como pensar y meditar. ¿A qué muerte se refiere Jesús? Permíteme leerte 2 versículos. Uno es Romanos 6 del 11 al 12 que dice así. ¿A qué muerte se está refiriendo ya aplicándola a nuestra vida? ¿Sí? Aplicándola a nosotros. Romanos 6 del 11 al 12 dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7 dice, por tanto, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿Muertos a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿El mensaje cuál es? Día a día nos toca, amigos, morir. ¿Morir a qué? Morir al dominio de ese viejo hombre del cual habla la Biblia, en el cual estábamos antes de conocer a Jesús. Y sea sincero, sea honesta conmigo, por favor. ¿Sí o no? ¿Diariamente no luchamos con eso? Diariamente no hay una tentación que nos dice, deja eso, ven, mira, de una, aprovecha, nadie se va a dar cuenta. Dios sí. Diariamente estamos peleando con las pruebas que tenemos, que a veces debilitan y quiebran nuestra fe, ¿sí o no? Pero la invitación de Jesús es, muere a lo terrenal, vive. Por eso anteriormente está diciendo, no nos aferremos a esta tierra. No te aferres a esta tierra, porque si te aferras a ella, cuando mueras, la vida se perdió. Y todo quedó allí. Todo quedó allí. No sé si conocen la historia de este rey que pidió que se le enterrase con todos sus tesoros. Sus tesoros no entraban en su tumba. Tiempo después lo saquearon y la gente se reía diciendo, ¿cómo se le ocurrió que se iba a ir con todo? Amigos, la vida es pasajera. Ahora en la mañana conversábamos con una niña que está a punto de cumplir 16 años y nos decía, ay, me siento vieja. Y yo decía, oye, cállate porque tengo 48, ¿no? El tiempo pasa, amigos, el tiempo pasa. Si te aferras, si te agarras de esta tierra, créeme, va a pasar. Jesús nos hace una invitación diferente. Piensa en lo que se viene. Si acá hay pruebas, suéltalas. Si acá hay problemas, arréglalos, perdonémonos, disculpémonos, hablemos. Si acá te pasas crisis, confía,
vas a poder continuar. Si aquí tienes cualquier tipo de dificultad, tranquilo, Dios te sigue invitando hacia adelante, hacia tu casa, allá en el cielo. No te aferres aquí. No es la invitación del Señor. ¿Nos invita a qué? Nos invita a morir. Así como Él fue a la cruz. El bautismo es una representación de eso. Quienes han sido bautizados y han recibido la clase saben que es una representación de eso, que cuando bajamos en el agua damos un testimonio que morimos, y cuando salimos del agua es la nueva vida. Es una representación de lo que día a día tú y yo tenemos que hacer. Morir a nuestra debilidad, entregarla a Jesús y vivir para Él. La muerte de Jesús es nuestra salvación y también nuestro modelo. Pero la muerte de Jesús también glorificó al Padre y expulsó al enemigo. Y esta parte es un tema que a mí me quiebra. Jesús está hablando de su muerte. Y sí, Él era Dios, pero también era hombre. Y si tú sabes que te van a clavar en un madero, que te van a tratar mal, te van a insultar, te van a pegar, te van a azotar, ¿tú cómo te sientes? Uy, me voy a la muerte. No. ¿Cómo te sientes? Mira lo que Jesús dice. Ahora todo mi ser está angustiado. Mira a Jesús hablando de su muerte. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Pero si precisamente vine a afrontarlo. Padre, glorifica tu nombre. ¿Entiendes el sacrificio de Jesús? ¿Entiendes lo que Él está entregando? ¿Entiendes que Él realmente se sacrificó? Que Él sabía lo que le iba a costar. Y que a pesar de eso quiso decir, Padre, no es mi voluntad. Glorifícate. Y en un momento así de tanto dolor se escucha, dice la Biblia, se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía, ha sido un trueno. Otros decían, no, un ángel le ha hablado. Imagínate a Jesús en un momento de debilidad, el Padre diciéndole, tranquilo hijo, yo voy a estar ahí. Jesús continúa diciendo, esa voz no vino por mí, sino por ustedes. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. No más ese señor, no más ese que nos dominaba, no más esa vieja vida. Yo voy a morir, dice, pero cuando yo sea crucificado en la tierra, los atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús estaba tratando de decir de qué forma iba a morir. Crucificado. Entonces, queridos amigos, la muerte de Jesús también glorificó al Padre y dio un nuevo orden. Expulsó al enemigo, lo botó, lo sacó, así como quiere sacarlo de cada una de nuestras vidas. No solamente fue nuestra salvación Jesús, sino nos dio un modelo. También Jesús glorificó al Padre con su muerte y expulsó al enemigo. Y dime, ¿sí o no? Cuando vemos a un joven que deja las drogas por amor al Señor, ¿no glorifica eso al Padre? Cuando nuestro matrimonio por fin entra en perdón y restauración y empieza a comentar su testimonio, mira, yo estuve aquí, pero con Cristo ahora estoy aquí, ¿acaso eso no glorifica al Padre? Claro que sí. Tu vida, tu testimonio puede ser eso. La santidad que mantengas para unos puede ser burla. Créeme que para otros va a ser la oportunidad de vivir diferente. Vivimos en un mundo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo o aburrido o anticuado. Pero tranquilo, tranquila, Jesús fue tan criticado, pero si Él no hubiese ido
a ese madero a morir, tú y yo no tuviésemos la oportunidad de estar aquí. A ti y a mí nos toca ir hacia eso. Ir hacia decirle a Jesús: Jesús, esta es mi debilidad, te la entrego. Yo estoy viviendo esto, Padre. Nadie sabe, nadie se ha enterado. Es mi secreto. Perdóname, restáurame. Amigos, hay un enemigo que ha sido expulsado. Por la muerte de Jesús se logró. Puede también salir de tu vida, de la mía. Es nuestra lucha y nuestra invitación diaria. Jesús no cierra ahí el tema acerca de su muerte. Jesús continúa diciendo algo que a mí me anima tanto. Jesús está hablando de que va a morir, pero cuando tú vas, por ejemplo, a los Salmos, o vas a Isaías, a Ezequiel o Daniel, tú lees ahí que el Mesías iba a vivir para siempre, que su reino no tendría fin. Entonces las personas que están tan enteradas de la ley agarran a Jesús y le dicen: un ratito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que vas a morir? Mira lo que dice: de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser clavado en una cruz? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Ellos no aceptan lo que Jesús está diciéndoles, porque en su lógica eso no es posible. ¿Sabes? En nuestra vida cristiana, muchas veces nuestra lógica corre en contra. Padre, ¿por qué está viviendo eso esta persona? Si esta persona no está haciendo mal. Señor, ¿acaso estaré pagando algo que hice? Uy, claro, le fue mal, claro, pues vieras todo lo que hizo a los hijos, por eso está así. Esa no es la lógica de Dios. ¿Sabes cuál es la lógica de Dios? El amor absoluto. La lógica de Dios es: no estoy mirando tu error, quiero sacarte de allí más bien. Es distinta la lógica de Dios. Pero aquí están tratando de entender a Jesús con lógica. Y yo les animo, amigos, que cuando estemos pasando problemas, sigamos este consejo que Jesús va a dar en este instante. Porque a veces cuando estamos pasando problemas nos enfocamos en el problema y nuestro corazón se duele. A veces cuando estamos viviendo una prueba o un momento difícil nos enfocamos en eso y nuestro corazón se preocupa y se carga. Y Jesús, frente a la lógica de la gente, no responde con lógica. Mira el consejo que da Jesús aquí. Jesús le dice: ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Jesús está pronto a partir, está con los discípulos ahí, con la gente que lo está escuchando, y les está diciendo: no se dediquen a la lógica, no traten de entender lo que voy a hacer, pasen tiempo conmigo, aprovechen que estoy aquí. Eso le dice Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella, para que seáis hijos de la luz. Jesús está pronto a partir. Y lo que le dice a los discípulos es, y a la gente que está ahí: dejen de pensar en cosas, aprovechen que estoy aquí. Y cuando pienso en esta realidad aplicada a nuestra vida actual, tengo que decirles dos cosas. Lo primero, los años pasan, ¿verdad? Hoy tú y yo escuchamos el mensaje, podemos oír. Hoy tú y yo podemos leer. Hoy tú y yo podemos compartir de Cristo. Hoy podemos pedir perdón. Hoy podemos entregarnos al Señor. Hoy podemos decidir por Él. Pero no sabemos si mañana. Los años pasan. Y va a llegar un día donde nuestras facultades no van a ser las mismas. Hoy estás aquí, escuchando que Jesús murió por ti y por mí. Mañana no sabemos.
Y lo segundo es que Jesús un día volverá. Por segunda vez. Y la Biblia dice que hoy estamos en día de salvación. Que estamos viviendo un periodo de gracia donde Él se acerca a nosotros con libertad. Donde podemos fallar e ir y pedir perdón y volver a reconstruir nuestra relación con Jesús, con Dios. Pero no siempre será así. Este no es un mensaje fatalista, por favor, no lo tomes así. Esta es la invitación de Jesús a decirte: aprovecha que ahora estoy contigo. Porque no siempre será así. Aprovecha ahora que si oras, yo te escucho. Aprovecha ahora de que soy capaz de restaurar familias, amistades, iglesias, hogares sin Dios. Aprovecha ahora que se puede. Un día no se podrá. Y queridos amigos, Jesús termina diciendo, sus últimas palabras en público es: mientras tengan la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Después de decir eso, dice la Biblia que Jesús terminó de hablar, se fue y no volvió a aparecer en público hasta su crucifixión. Las últimas palabras de Jesús en público. ¿De qué trataron? De su muerte. Y de la gran invitación que tenemos a reconocer que la muerte de Jesús es nuestra salvación y nuestro modelo. Invitados a morir a aquellas cosas que nos alejan de Él. La muerte de Jesús glorificó al Padre y expulsó al enemigo. Colocó un nuevo orden, un nuevo Señor, una nueva libertad. La muerte de Jesús nos trae una invitación completa, una comunión íntegra con el Padre, la cual puedes aprovechar porque hoy está disponible. Pero no siempre será así. La muerte de Jesús, queridos amigos, nos permite a ti y a mí una comunión con Dios. Cuando tú continúas leyendo, Juan saca la cámara de las palabras de Jesús y enfoca a la gente. Y hay gente que cree en Jesús y hay gente que decide acusarlo. Uno podría decir, ¿Jesús tuvo éxito o no? ¿La gente lo siguió o no? Este no es un tema de éxito de Jesús. Este es un tema de éxito tuyo. ¿A qué grupo perteneces? ¿Al que decide aceptar y recibir la muerte de Cristo como tal? ¿O al que no creyó? ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si hablamos con Dios? Por favor, cierra tus ojos y piensa en esta lectura que voy a hacerte. Es Isaías 53, dice así: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Mientras escúchalo, piénsalo, imagínalo, ora a Jesús. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él el pecado de todos nosotros. Maltratado y humillado, Él ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo.
Se le asignó un sepulcro entre los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida por nosotros, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por lo que Él sabrá, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con el pecado de todos ellos. Bendito Jesús, gracias por ir a ese madero por nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, Señor? Pero cuando tú nos hablas de tu muerte, Padre, entendemos que realmente te sacrificaste, realmente fuiste obediente al Padre. Dice acá Jesús que cuando tú, después del sufrimiento, viste la luz, quedaste satisfecho. Porque nos justificaste. Porque cargaste nuestros pecados. Porque nos volviste al Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Permite que seas nuestro Señor en nuestras vidas. Que dejemos esa vieja naturaleza atrás, Señor, y volvamos a ti. Jesucristo, sé con nosotros. Amén. Quisiera animarlos a leer las lecturas de esta semana. Lo tienen en su bosquejo. En esa lectura ustedes van a poder encontrar más de este tema. ¿Y cuál es la meta de Jesús en nuestras vidas? Que el Señor les bendiga.